aparato digestivo contribuye como tal a la homeostasis, degradando los alimentos que son introducidos a través de la boca. Su función principal como tal es el ingerir los alimentos y a través de esos alimentos absorber ya sean vitaminas, minerales que ayuden a las células del cuerpo. ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, a la hora de que ingerimos un alimento, este alimento está compuesto por moléculas demasiado grandes que necesitan ser disueltas o ser un poquito más pequeñas para que se lleve a cabo la absorción de sus proteínas. Los alimentos que son ingeridos a través de la boca van a contener nutrientes. Estos nutrientes nos van a servir para reparar tanto tejidos ya dañados como tejidos nuevos. Este aparato digestivo se divide en diferentes partes. Las podemos clasificar en dos. Uno que es el tubo digestivo o tracto gastrointestinal, que va desde la boca hasta el ano, y otras estructuras que son órganos accesorios digestivos, como son los dientes, la lengua, las glándulas salivales. Ahora, el tracto gastrointestinal mide aproximadamente de 5 a 7 metros en una persona viva. En una persona muerta puede llegar a medir incluso 9 metros de longitud. Este lo conforman, como dijimos, la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso, incluyendo el ano. Y por su parte, los órganos como tal digestivos accesorios, tenemos los dientes en la cavidad bucal, la lengua, las glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Funciones principales, por decirlo así, de las cuales tenemos la primera. La primera se llama ingestión. ¿En qué consiste? Bueno, simplemente en la introducción del alimento a través de la boca. La segunda es la secreción. La secreción como tal es la liberación de agua, ácidos, sustancias amortiguadoras y enzimas en la luz del tubo digestivo. Recordemos que el tubo digestivo es el tracto gastrointestinal. La tercera función de este aparato es la mezcla y propulsión. La mezcla y propulsión simplemente es la mezcla del alimento que se introdujo junto con las secreciones, que en este caso un ejemplo sería lo de la boca. Cuando nosotros introducimos el alimento, tenemos glándulas que se llaman salivales porque producen saliva. Entonces, a la hora de introducir nosotros el alimento, estas glándulas salivales producen la saliva, y llegando a la tercera función de mezcla y propulsión, esas salivas se van a mezclar con el alimento que se ingirió, creando así algo que se llama bolo alimenticio. ¿Y por qué mezcla y propulsión? Bueno, porque estas estructuras también, mediante contracciones y relajaciones alternas del músculo liso por el que están conformadas, van a hacer que este bolo alimenticio pase de una zona específica, que en este caso sería la boca, hacia el estómago. La cuarta función como tal es la digestión. La digestión como tal es la degradación del alimento, convirtiéndolos de esas moléculas como tal grandes a moléculas mucho más pequeñas. Esa función de la digestión se divide en dos: la digestión química y mecánica. La primera es la digestión mecánica. Por ejemplo, en los dientes tenemos una digestión mecánica, ya que cortan y trituran el alimento antes de la deglución. La deglución es el paso de los alimentos hacia la faringe, o antes de la garganta, por decirlo así. En esa digestión mecánica donde se cortó y trituró el alimento, las moléculas se disuelven
y se van a mezclar completamente con enzimas digestivas. Mientras que la digestión química es donde como tal va a participar el agua, donde grandes moléculas, en este caso obtenidas de la digestión de moléculas, que serían hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, se van a dividir en moléculas mucho más pequeñas por un mecanismo llamado hidrólisis, gracias a la liberación del agua. La quinta función como tal del aparato es la absorción. En este simplemente, en pocas palabras, se lleva a cabo mediante todas las células que componen estas estructuras. El ingreso como tal de estos líquidos secretados, de los iones y los productos digestivos en las células epiteliales, son absorbidas, pasando a la circulación sanguínea. Y por último, o sexta función principal, se llama defecación. Lo importante en el sistema digestivo de la boca es todo lo que lo conforma. Tenemos a glándulas salivales. Estas, cuando los alimentos como tal ingresan a través de los labios, van a liberar saliva que va a ayudar a la lubricación de estos, iniciando la digestión química. Esto se va a conformar por diferentes, el paladar duro, por los labios, los dientes, las glándulas salivales. Las glándulas salivales aquí son muy importantes, ya que son las que secretan como tal la saliva. Las glándulas salivales se van a dividir en menores y mayores. Las menores son las labiales, las genianas, las palatinas y las linguales, que se encuentran por debajo de la lengua. Mientras que las glándulas salivales mayores son la glándula parátida o parótida, la glándula sublingual y la glándula submandibular. Todas estas segregan saliva. Acabo las contracciones, como tal dijimos, del músculo liso. Este bolo alimenticio va a pasar a la faringe. La faringe, como ya sabemos, se dividía en tres: nasofaringe, bucofaringe y la laringofaringe. En este caso, nada más las estructuras importantes de esa faringe son dos: la bucofaringe y la laringofaringe. Bueno, ¿por qué? Cuando estos alimentos son deglutidos, van a pasar de la boca a la primera parte de la faringe o segunda parte, que es la bucofaringe, de la cual va a pasar a la laringofaringe. En esa faringe se van a llevar a cabo contracciones musculares, propulsando así el bolo alimenticio hacia el esófago. Esta faringe se va a encontrar por detrás de la tráquea. Si recordamos la tráquea, bueno, era parte del sistema respiratorio. La faringe como tal va a transportar ese bolo alimenticio, como ya les dije, hacia el estómago por medio del esófago. Ahora, el esófago. El esófago como tal mide alrededor de 25 centímetros de longitud aproximadamente. Por detrás, este se sitúa por detrás de la tráquea y por debajo de la por delante de la columna vertebral. Ahora, este esófago como tal, recordemos que en esta parte tenemos una estructura de músculo que se llama diafragma. Este diafragma es músculo como tal liso, o es músculo en donde el esófago se va a insertar por medio de un orificio. Ese orificio se llama hiato esofágico, hiato con H, hiato esofágico.
que es por donde van a pasar el esófago para introducirse en el estómago. Ahora, el esófago también tiene dos características. Está compuesto por dos esfínter o cardias. Estos esfínter o cardias se dividen en esfínter esofágico superior e inferior. ¿Qué permite? Bueno, el esfínter esofágico superior es el que va a permitir que el bolo alimenticio pase de la faringe hacia el esófago. Y el esfínter esofágico inferior, que conecta con el estómago, va a permitir que ese bolo alimenticio pase del esófago hacia el estómago. La siguiente estructura como tal es el estómago. El estómago como tal va a continuar la digestión del almidón, que es donde comienza la digestión como tal de proteínas y triglicéridos. Este bolo alimenticio que nosotros dijimos que era semisólido, que viene desde la boca, se introduce en el estómago, en donde este bolo alimenticio, gracias a la mezcla de sustancias y secreciones y todo eso, se vuelve quimo. Este jugo gástrico va a contener ácido clorhídrico. Este va a servir como bactericida y va a desnaturalizar las proteínas del quimo o del bolo alimenticio, que en este caso es la sustancia que se introdujo en el estómago primeramente. Aquí se van a liberar pepsina, que va a ser la que va a iniciar la digestión de las proteínas. Se va a liberar lipasa gástrica, que va a colaborar en la digestión de los triglicéridos. Y se va a liberar gastrina, que esta va a ser la que se va a ir a la circulación sanguínea. Es el páncreas. ¿Por qué es importante? Bueno, porque en él se secreta el jugo pancreático. Está compuesto por células ancinosas en un 99%, que son las que como tal crean ese jugo pancreático. Y por islotes pancreáticos, ¿sale? Que forman la porción endocrina. Pero en ese caso no nos vamos a meter. Lo que nos interesa es lo del jugo pancreático. Este jugo pancreático, que fue secretado por las células ancinosas, el páncreas se divide en tres regiones: cabeza, cuerpo y cola. La cabeza, cuerpo y cola. El páncreas se divide en tres regiones: cabeza, cuerpo y cola, empezando de derecha a izquierda. En él o en su interior se encuentran tres conductos: el conducto pancreático, que pasa de la zona de la región de la cola hacia la región de la cabeza, del cual se van a tener dos ramas que van a salir del conducto pancreático. Una que se va a llamar conducto accesorio y la otra que se va a llamar la ampolla hepatopancreática. La ampolla hepatopancreática es importante ya que permite que el jugo gástrico producido por las células encinosas pase al intestino delgado por medio del duodeno. Ahora hablaremos de otro órgano accesorio, que es el hígado. Este hígado, a simple vista podemos definir que el lóbulo derecho está un poquito más grande o es más grande que el izquierdo. Este se va a ubicar por debajo del diafragma. Recordemos que el diafragma está en esta zona. Este se va a encontrar por debajo del diafragma. Ahora, de este diafragma va a salir un ligamento, que es este de color blanco que se ve aquí. Este ligamento se va a llamar ligamento falciforme.
y es el que va a dividir tanto el lóbulo derecho como el lóbulo izquierdo al hígado. De este ligamento como tal, sigue otro ligamento redondo que como tal pues no tiene importancia, simplemente está ahí, que es como tal el ligamento que se quedó del cordón umbilical que nosotros tuvimos de niño, o el cual cortaron los doctores. Ahora, aquí hay otra estructura en su interior que es muy importante en el hígado. El hígado por su interior tiene la vesícula biliar. La vesícula biliar tiene una apariencia como de pera. Este se divide en tres zonas, al igual que todas las estructuras. Este se divide en fundus, que es la parte más baja, por decirlo así, de la vesícula. Esta es la parte del fundus. Se divide en un cuerpo y por último en un cuello. Ahora, a partir de este cuello como tal, se van a dividir diferentes conductos. O sea, a partir de este van a salir diferentes conductos. En estos conductos simplemente vamos a llamar un conducto importante, que es el conducto accesorio. Este conducto va a seguir hasta abajo, por detrás del estómago, y se va a conectar en esta zona, junto a la ampolla hepatopancreática. El hígado como tal tiene unas células principales, las cuales se llaman hepatocitos. Estos hepatocitos son importantes, ya que tienen diferentes funciones, tanto metabólicas como secretoras, endócrinas. Lo importante de ellas es que secretan bilis. La bilis, como ya sabemos, es un líquido amarillento, verde, verde oliva, amarronado, que es muy importante en la digestión de los alimentos. Después de estos hepatocitos o de estas células que son importantes, entre ellas se encuentran unos canales. Estos canales su función va a ser recoger esa bilis. Estos canales que se encuentran entre estas células, hepatocitos, se van a llamar canalículos biliares. Este conducto como tal hepático se va a unir al conducto cístico de la vesícula biliar, formando el conducto colédoco. La vesícula biliar simplemente sirve como para almacenar ahí la bilis producida por estas células de los hepatocitos. Después tenemos a los sinusoides hepáticos. Estos son capilares sanguíneos que van a recibir sangre tanto oxigenada como desoxigenada. Y esta sangre la van a conducir a través de la vena central, las venas hepáticas y por último en la vena cava inferior. Algo importante son las células de Kupffer. Estas células van a eliminar tanto eritrocitos y leucocitos viejos como bacterias. Van a tener tres funciones. La primera son los metabolismos de hidratos de carbono. ¿Cómo sucede? Bueno, este hígado va a mantener o va a tratar de mantener los niveles de la glucosa en la sangre, los niveles normales, los estándares. Si la glucemia como tal es baja, el hígado va a liberar la glucosa por medio del glucógeno en el torrente sanguíneo. Pero cuando la glucemia es alta, este hígado va a convertir la glucosa en glucógeno y triglicéridos para ser almacenados. Son metabolismo de lípido. Como sabemos, los hepatocitos, aparte de que secretan la bilis, van a almacenar también triglicéridos, degradando ácidos grasos para generar ATP, el cual va a ayudar a que también se sinteticen lipoproteínas.
Estos van a transportar ácidos grasos, triglicéridos, colesterol hacia las células del cuerpo. Estas se sintetizan el colesterol y lo utilizan para formar las sales biliares. Por último, tenemos el procesamiento de los fármacos y hormonas. Este hígado como tal puede detoxificar sustancias como el alcohol, las drogas, incluso excretar. El hígado como tal, al igual que todas las estructuras, se divide en tres regiones. La primera, que es el duodeno. El duodeno, como podemos ver aquí, conecta al estómago con el intestino delgado. La parte media del intestino delgado, si nosotros trazáramos una línea aquí y buscáramos dónde acaba la mitad, esa parte superior, por decirlo así, se va a llamar yeyuno, que es la parte como tal media del intestino delgado. Después tenemos la última parte del intestino delgado que conecta con el intestino grueso. A esta parte se le va a llamar ilión, que es la terminación del intestino delgado. Simplemente, ¿qué células se encuentran en el intestino delgado? Tenemos las células absortivas, que son los enterocitos, que van a digerir y absorber nutrientes del quimo intestinal. Las células calciformes, que van a secretar moco, porque, como sabemos, el líquido también es el líquido intersticial. Bueno, el quimo también es ácido, entonces para no dañar el tejido como tal del intestino delgado, van a secretar moco. Y las células de Paneth, que van a secretar lisocima. El pipeta en cepillo va a liberar enzimas. Estas enzimas, bueno, pues van a tener tres diferentes funciones, por decirlo así. Unas van a ser que van a activar la digestión de los hidratos de carbono, las cuales van a estar encargadas a través de la aldestina, la maltasa, la sacarasa y la lactasa. Tenemos también la digestión de proteínas, que va a estar encargada a través de las peptidasas, y la digestión de los ácidos nucleicos, que va a estar encargada a través de los nucleosidasas y fostasas. Pero al igual que en otras estructuras, se lleva a cabo la digestión mecánica y química. La mecánica simplemente se va a dar a cambio de dos tipos de movimientos: la segmentación y la peristalsis. La segmentación son movimientos, por decirlo así, que ocurren en esta zona. Son movimientos que ocurren, por decirlo así, en una zona, como si estuviéramos mezclando. Y los movimientos peristalsis son los movimientos que van a hacer que este líquido ya mezclado siga avanzando sin detenerse, llegando así hasta esta parte de donde se ingresa con el intestino grueso. El intestino grueso tiene diferentes regiones. Como tal, sus funciones va a ser completar la absorción de líquidos que no se logró absorber en su totalidad en el intestino delgado. Va a formar las heces y se va a encargar de la expulsión de dichas heces del cuerpo. Ahora, ¿qué se divide? El ano tiene el intestino grueso tiene una apéndice, ¿sabe? Apéndice, que es la parte como tal donde se rezagan, por ejemplo, sustancias que no se pudieron digerir durante todo el proceso. En esta parte se almacenan, por decirlo así. Este va a tener un ciego. El ciego va a estar situado en la primera, que es en esta zona, en la primera de las austras o jaustras. Estas curvas que tiene el intestino grueso se van a llamar jaustras. Jaustras.
o haustra. Bueno, en la primera, empezando del lado del apéndice, del lado derecho, tenemos donde se ubica el ciego. Aquí se ubica el ciego. Dentro de estas estructuras se ubica el ciego. A partir de ahí, una vez ubicado el ciego, tenemos tres tipos de colon. El colon ascendente, que es el que como tal se sube, por decirlo así. El colon transverso, y el colon descendente. Formando, y todavía falta otro, que es el colon sigmoides. Bueno, aquí le faltó curva, pero aquí es esta curva de aquí para acá. El colon sigmoides. El colon sigmoides. Después de este colon sigmoides, tenemos al recto, que es esta parte, y por último, para la digestión mecánica del intestino grueso, se lleva a cabo gracias a las austras y al quimo. Cuando el quimo como tal, dijimos que viene del intestino delgado, ingresa en el ciego, este quimo se va a llenar, o esta austra, por decirlo así. Esta austra se llena. ¿Qué pasa? Bueno, esta austra estaba relajada. Se va a distender cuando esta se va a llenar de líquido. ¿Qué pasa? Bueno, se destiende o se relaja y pasa el líquido hacia la otra. Y así se va. Cada vez que se llena una astria, pasa a la siguiente. Se llena esta, pasa a la siguiente. Y así se va subiendo hacia arriba. Por el colon ascendente. En este caso se va a dar la absorción y la formación de heces fecales. La absorción, como ya dijimos, en este punto del intestino delgado, el intestino delgado aproximadamente absorbe, pues sí, la mayoría del agua. En este caso, en el intestino grueso, este va a seguir absorbiendo principalmente líquido, haciendo que el quimo ya no sea tan líquido como era. Cuando este quimo permanece en el intestino grueso aproximadamente de 3 a 10 horas, este ya no va a ser líquido, se va a volver sólido o semisólido. ¿Qué va a pasar? Bueno, que entonces este quimo, al volverse sólido, ya no se va a llamar quimo, se le va a cambiar el nombre a heces fecales. ¿Por qué? Porque pues dejó de ser un líquido y se transformó en un sólido o semisólido. Y gracias a lo que dijimos de la descomposición de la bilirrubina, se le otorga el color parduzco que tienen las heces fecales. Entonces, el intestino grueso también absorbe los iones y vitaminas que todavía transportaba el quimo. Y por último, ¿qué va a pasar? Bueno, estas esquinas donde, por ejemplo, da vuelta, por decirlo así, el intestino grueso, se llaman esfínteres. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que decíamos con el movimiento de masa. Bueno, aquí se sucede el mayor movimiento de todos, produciendo que estas heces fecales, que ya pasaron de 2 a 3 horas, sean eliminadas, dando como paso la última función del aparato digestivo, que era la defecación.